Los siete, los siete superiores, o sea, los siete logos planetarios, los siete rayos, los siete Dayan Sí, Chohan, podemos hablar sí, también los siete arcángeles, como sí, queramos llamarle, hacen así es. a los siete la, o sea, los Manú y las huestes creadoras terrestres, los 7 o 10 reinos de la vida elemental primero, elemental segundo o elemental tercero, mineral, vegetal, animal, humano, pero aparte los Pitris 1, Pitris 2 y Pitris Gonzalo, 3. Gonzalo, ¿Sí? no está saliendo el material. Por lo menos yo no lo estoy viendo. ¿Nadie ve el material? Yo no lo No, estoy viendo. Gonzalo, Bueno, no has compartido las diapositivas. Ay, No se perdón. ve, no se ve. No se ve. Mira, Ahora Ahora sí, sí. Ahora sí. que no le estaba acompañando. gracias. sí, Entonces dice, los 7 superiores, los 7 logos planetarios, los 7 rayos, los siete Dayan Chohan, si son en la tradición de nosotros, serían los 7 arcángeles, o sea, los 4 cosmocratores de nuestro sistema solar. Sería en este caso, hacen los 7 La, los 7 Manú, y ¿quiénes son los La? Estos famosos 7 La, los Manú y las huestes creadoras terrestres, que pueden ser 7 o pueden ser 10 relacionados, reinos de la vida, o sea, elemental 1, 2, 3, mineral, vegetal, animal, humano, Pitris 1, Pitris 2 y Pitris 3. De esto después lo vamos a empezar a hablar un poquito más, aunque ya hemos hablado de ello. Ya sabemos que esos 7 grandes constructores. Por favor, que cierren el micrófono para que el perrito no se sienta. mm, O sea, sí, estos 7 grandes espíritus constructores, ahora estamos hablando de nuestro sistema solar, son los encargados de generar y manifestar y construir, por decirlo de alguna manera, emanar todas las jerarquías y de hecho todas las huestes que van a evolucionar en este caso, dentro del sistema solar o en nuestro sistema planetario, porque estamos hablando más bien en este caso de la Tierra. Cada uno de esos logos planetarios es el regente de uno de estos reinos de la vida, ya sea elemental 1, elemental 2, elemental 3, mineral, el reino vegetal, animal, humano, Pitris 1, 2 y 3. Y también ya sabemos que cada uno de ellos dirige una ronda, una cadena, una raza raíz, una subraza raíz. O sea, esos 7 grandes espíritus planetarios como creadores ya dentro del sistema solar, si queremos, ellos son realmente de los cuales emanan y condicionan y dirigen todos los aspectos que usualmente los dividimos en 7. Hay veces, a veces se pueden dividir en 10 o en 12, según como elementos con que estemos trabajando. O sea, entonces dice Blavatsky, los 7 superiores hacen los 7 La y los 7 A crear al mundo. Declara un comentario, lo cual significa que nuestra Tierra, dejando a un lado los demás, fue creado, formado por espíritus terrestres. Bien, pues los regentes solo fueron los supervisores. O sea, lo que está hablando es que de estos 7 grandes rayos, o como creadores o espíritus planetarios, si estamos en el sistema solar, emanan un grupo de huestes que son las encargadas, ellos son, digamos que como los arquitectos del universo, en este caso del sistema solar, los que traen los planos, las ideas, los arquetipos, pero hay otras huestes inferiores que emanan de ellos mismos, que son los encargados de que, digamos que de crear, son huestes más materiales que de crear estos mundos materiales que directamente relacionados con la parte material de la Tierra. Dice Blavatsky, este es el primer germen de lo que se convirtió después en el árbol de la astrología y la astrolatría. Los superiores eran los cosmocratores, los constructores del sistema solar, o sea, los 7 logos planetarios. O sea, siempre recuérdese que hay una jerarquía. En el universo, la Tierra, como lo viven los hombres, es usualmente más o menos como es abajo, es arriba, es digamos que es una imagen de cómo funciona el universo. Igual que en la Tierra vemos muchas jerarquías de seres, de animales, en el universo está lleno de jerarquías. No hay ninguna mejor que otra, sino que cada una está expresando una etapa de vida, de conciencia, con una función y una función de trabajo y de experiencia en el universo, y lógicamente, y cada una tiene una manera de expresarse.
como tal, ¿no? Entonces los cosmocratores son los usualmente dentro del sistema solar, las huestes más espirituales, más evolucionadas, las que trabajan directamente y traen los arquetipos que van a ser después manifestados y construidos o creados, si utilizamos esa palabra, desde el punto de vista más material en los sistemas planetarios y en este caso en nuestra Tierra como tal. Bien, esto se haya sostenido por todas las antiguas cosmogonías, tales como la de Hermes, la caldea, la de los arios, la egipcia y hasta por los judíos. Los judíos también hablan de todos esos 7 grandes Elohim de la antigüedad, que esos grandes Elohim no son más que nuestros, vemos, Elohim, hay muchas categorías de Elohim, de muchos niveles, y cada uno de ellos representa también un nivel de conciencia, ya sea más espiritual o menos espiritual. Cuando hablo de menos espiritual, son los que trabajan directamente en la construcción de las formas más materiales, trabajan en los planos o materiales o astrales o mentales de los planos, o sea, más materiales de la construcción como tal del universo más objetivo. Bien, hay otros planos que son extremadamente subjetivos para nosotros. Los signos del zodiaco, dice Blavatsky, los animales sagrados o el cinturón en el cielo son a la vez los Beni Elohim. O sea, los Beni Elohim son uno de estos famosos, de los niveles que hay de los Elohim, de los ángeles o constructores. Dice, hijos de los dioses o de los Elohim y los espíritus de la tierra. Pero ellos, los Beni Elohim, son anteriores a estos, los espíritus de la tierra. Soma, el dios hindú, luna hindú masculino, y Sin, dios luna caldeo masculino, Isis, la diosa luna en Egipto, y Diana, la diosa luna griega, son todos dioses o diosas lunares, llamados los padres y madres de nuestra tierra, la cual les está subordinada. O sea, la tierra es hija de la luna, o sea, los espíritus terrestres están subordinados a los dioses lunares. Recuérdense que en toda nuestra tradición, y después lo vamos a ver, se supone que el cuerpo físico de lo que hoy en día llamamos la luna no es más que un cadáver, literalmente, de lo que fue la reencarnación anterior de Mayalba o Gaia, o sea, el espíritu planetario, o sea, el espíritu del cual el planeta Tierra es su cuerpo físico ahora. Ella también, o esa entidad, también tuvo reencarnaciones anteriores como la tenemos todos los huestes del universo, ¿no? Y su cuerpo físico, su planeta, es lo que hoy se plantea que los restos son la luna. Y por eso se plantea también que en un futuro la luna cada vez va a ir desapareciendo, se va a ir descomponiendo, como si fuera un cadáver. En sentido general, cuando terminemos la última ronda de nuestra cadena, ya prácticamente la luna no debería existir. Y posiblemente, esto es una posibilidad, es muy probable que lo que es el planeta Tierra, que ahora en el cual nosotros habitamos, muera, pase la vida al nuevo planeta, que va a ser el nuevo cuerpo físico del espíritu de la Tierra, del cual estamos viviendo, de Gaia o Mayalba, y el planeta Tierra, al pasar su energía de vida, se convierte en un cadáver también, que va a ir muriendo poco a poco, se va a ir descomponiendo y probablemente se quede como si fuera una luna del próximo, el próximo cuerpo físico, que va a ser un planeta del espíritu que anima la Tierra, de nuestro logo planetario, el logo planetario de la Tierra. Entonces, de alguna manera, sí es verdad que la Tierra es hija de la luna, ¿no? Dice, pero estos, a su vez, están subordinados a sus padres y a sus madres. Los dioses lunares están subordinados a dioses superiores. Todo es una jerarquía de huestes en el universo. Vamos de los grandes cosmocratores de todo el sistema cósmico con K, como decía Blavatsky, de todo el universo, bien, hasta llegar a los sistemas galácticos, a cada galaxia, y después llegamos a cada sistema solar, donde dentro de cada sistema solar también hay unos cosmocratores a nivel del sistema solar,
bien, pero que son los encargados de dirigir los dioses, las otras huestes, que son las que construyen los niveles más materiales dentro del sistema solar. Entonces, están los dioses lunares, hay dioses solares, hay varios niveles de dioses en todas estas jerarquías que trabajan en nuestro sistema solar y en sentido general en un sistema solar o planetario, ¿no? Bien, dice hay una jerarquía de dioses o poderes según el nivel de emanación o de generación, siendo estos últimos intercambiables y variando en cada nación. O sea, los dioses y sus planetas, tales como Júpiter, Saturno, Bel, padre y creador de los dioses caldeos, Brihaspati, que es el planeta Júpiter en la tradición hindú, cada uno constituyen también famosos, son de estos tipos de dioses. Aquí les puse más o menos una cosmogonía griega según Homero. Y no nos tenemos que aprender esto. Lo más importante es el resumito que les quise dar abajo, porque explica más o menos una idea de cómo es la generación del universo desde el punto de vista de que ellos lo veían. Siempre primero vean que había un caos. Antes de manifestarse el universo, la Biblia empieza diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La faz de las aguas no es más que Mula Prakriti o la Shekinah, la polaridad femenina de la divinidad. Eso era el caos que hablaban el caos eterno de que hablaban los griegos, donde cuando comenzaban los primeros movimientos del universo, habían unos dragones o unas serpientes dentro del caos que tomaban vida y comenzaba la creación del universo. Y entonces, dentro de ese caos, fíjate, emana, fíjate, primero aquí caos, las aguas cósmicas primordiales, eternas, silencio, tinieblas, vacío, el potencial de vida, porque representa, digamos, lo que le llamamos el aquello, los aspectos que a veces le regalamos al absoluto, positivo, negativo, espíritu, materia, tiempo y espacio absoluto, la otra orilla, lo que es eterno, silencio, o sea, silencio vacío. De ahí, hoy nosotros decimos que comienza la primera manifestación, emanación del universo, nosotros digamos que vendría a ser algo así como el Big Bang, ¿no? ¿Podría hablar? Sí, sí, por favor, Guillermo. Me gustaría que si me pueda explicar esta idea que tengo en la cabeza. Por ejemplo, el caos es la noche cósmica entre cadenas, ¿cierto? Y ahí están los globos oscuros, por lo que he escuchado otras veces. Pudiera ser también, sí, sí. Sí, sí. Pero ese caos tiene mucha relación también, porque entra un proceso de tranquilidad. Eso es lo que se llama el caos, o sea, el espíritu del creador, ¿cierto? De una manera tan subjetiva que para nosotros es como si no hubiera nada. Todo está, digamos que en un perfecto equilibrio, en potencia, pero no se ha manifestado. Y entonces aparentemente no hay nada manifestado en el universo. Y en este caso, pues sí. Pero eso es lo que se llama los globos oscuros. Podría llamarle, si quiere, de alguna manera, sí, si lo estás viendo entre cadenas o entre rondas, pudiera ser. O sea, es el mismo globo, pero es que está oscuro, pero leía por ahí que tiene mucha relación con el Ein Sof. Sí, lo que pasa es que aquí, fíjate, recuérdate que los antiguos ninguno hablaba de lo que era el Dios absoluto. O sea, en los antiguos estaba prohibido, había voto de silencio y te costaba, digamos que la vida, ¿no? Si se mencionaba alguna, hoy en día nosotros hablamos muy fácilmente y decimos el nombre de Brahman o de Parabrahma, Sí. o en los antiguos eso no se oía. De hecho, si encuentras en la Biblia de más y demás, no vas a encontrar en ningún lugar ese nombre que nosotros decimos con tanta facilidad como Ein Sof. ¿Me entiendes? Eso no se encontraba, eso solamente Bueno, estaba. eso es lo que se llama el infinito. Exactamente. Entonces, se empezaban todos los antiguos, las tradiciones empezaba a través de la polaridad femenina del absoluto, que era el caos
o si es en la tradición de los hindúes, es Mula Prakriti. ¿Me entiendes? Fíjate que de hecho para Brahma no se tocaba como tal. O sea, el Padre Eterno envuelto en sus eternas vestiduras. Se hablaba de las vestiduras, que era la polaridad femenina del absoluto, que era el caos como tal, pero no se tocaba aquello que estaba escondido en su eternidad dentro de las vestiduras, que era de aquello, ¿no? Que era el vacío, el caos como tal, que era la polaridad femenina dentro del absoluto. El Padre Eterno envuelto en su siempre invisible vestidura. El primero sin segundo, el que no ha tenido principio y no ha tenido final, el que siempre ha sido y será, así como lo mencionaba. Claro, entonces nadie hablaba del Padre Eterno, eso no se sabía. Se empezaba a través de las vestiduras, se mencionaban las vestiduras, que eran el famoso vacío o el caos como Mira, tal. yo lo único que yo he planteado es que si ese caos que tú estás hablando, que está tiene relación con el caos que tiene con la noche cósmica en que aparecen los globos oscuros. De alguna Nada manera más. pudiera decirse que sí y que no. ¿Por qué que sí? Porque cualquier etapa donde el universo aparentemente, digamos que o un sistema solar desaparece, entra en su etapa subjetiva, está como en una etapa de caos. No se ve, si tú pasas por ahí, no hay nada, porque está en un estado completamente subjetivo. ¿Me entiendes? Ya, perfecto. Gracias. De alguna manera pudiéramos decir que sí, pero creo que este caos más bien se representa a nivel del universo como tal. El estado que el universo está en el pralaya y está en un estado completamente subjetivo. Ya. Pero también se podría aplicar a esas etapas intermedias de determinados procesos, donde aparentemente no hay nada. No sé, una persona muere y tú puedes decir que está en una etapa con respecto a la vida negativa, ¿no? Pero ya sabemos que lo que hay es vida subjetiva, vida espiritual, vida en otros cuerpos. Pues desde el punto de vista de la materia física, tú pudieras decir que sí, que está en estado, entre comillas, de caos, ¿no? Todo depende del contexto y de la forma en que lo estés mirando. ¿Ok? La palabra caos tiene muchas acepciones. Sí. Bien, entonces, bueno, o sea, como todas las tradiciones antiguas, el caos. Del caos comienza el Manvantara y comienza la manifestación, y aquí viene la primera generación. Hay varias generaciones. Gea, la diosa tierra, que es la madre universal. Aieros, el deseo o el amor, que es el impulso creativo, la luz primogénea de la creación y el orden de todas las cosas del cosmos. O sea, fíjate, hay una base femenina y Eros, un deseo, el amor, que vendría a ser como el espíritu. La base espiritual, la ideación, la ideación divina, expresada como deseo, como amor. O sea, los antiguos decían, por ejemplo, los hindúes, que Brahma, cuando comenzó a crear el universo, a manifestar el universo, fue en base a un deseo. El deseo de la divinidad de expresarse como tal, que más o menos también lo que dicen los cabalistas, como tal, ¿no? El universo es una manifestación del deseo de la divinidad también de expresarse. Y más o menos coincide con lo que están diciendo los griegos aquí. Había otros tres dioses que fueron Tártaro o abismo, Erebo u oscuridad y Nix o la noche. Pero los dos primeros, los más importantes, son Gea, la madre universal, y Eros, el deseo del amor. Vino una segunda generación, Urano, el cielo, padre universal, Tifón, las tormentas, Oura, las montañas, Pontos, el mar, Aete, el paraíso, y Hemera, el día. Bien, hubo otra segunda generación, que aquí lo vemos. Después viene una tercera generación de 12 titanes. Cronos, el tiempo, o sea, los más importantes son Cronos, que significa tiempo, el demiurgo, el padre de los dioses, y Rea, la madre
de los dioses. Aquí lo vemos, ¿ve? Rea y Cronos. En esa segunda gran generación. Digo, ya que esta es la tercera. Después viene la cuarta generación, los 12 dioses olímpicos, del Olimpio. Zeus, Hades y Poseidón, Atenea, Hermes, Dionisios. Que están todos estos de por aquí. Entonces, cosas interesantes. Hay una emanación ya después de aquí para abajo, vienen de alguna otra manera el mundo de los hombres. O sea, hay diferentes niveles de creación o de emanación de estos 7 grandes rayos de la divinidad que se manifiesta en 3 hipóstasis, en los 3 rayos o en los 3 personalidades de la Trinidad del Lobo, se manifiesta en 7 y de esos 7 comienza a emanar cada uno de estos niveles de huestes, que cada una significa un nivel de manifestación de la ideación divina en como algo más concreto en el universo hasta llegar a los planos más materiales de más concreción de la ideación divina. ¿Bien? Entonces, primero, ¿ve? Primera generación, segunda, tercera y una cuarta, como tal. Hay otras cronologías o cosmogonías, pero otras cosmogonías griegas un poquito más pequeñitas, que en estas clases no las tengo, los puse en otras, los pueden encontrar, que tienen un poquitito, pero cuando lo vemos que dadas por otros autores, pero más o menos vemos estas 4 líneas: primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Lo dividen como en 4 niveles. Casualmente, cuando estudiamos en la Cábala, hablamos también de 4 mundos: emanación, creación, formación y el mundo de la acción. A veces le ponemos otro mundo más de Adán Cadmón, pero usualmente hablamos de 4 mundos. Los antiguos tenían muchos códigos divididos en 4 también. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de la teosofía, ya yo creo que esto lo hemos estudiado todos aquí, desde el punto de vista cósmico, con K, de todo el universo, ya sabemos que está el Logos, el ser supremo, como queramos llamarle, con sus 7 logos cósmicos con K, los 7 primeros, que son los que rigen todo el universo. Y esto yo le puse un nombre, nada más que nos sirviera de referencia: creación cósmica, como tal. Bien, estos son los encargados de trabajar en todos los grandes cosmocratores de todo el universo. Después, en estos 7 planos, vamos al último plano de los sistemas solares, es el plano donde se manifiestan y se desarrollan los logos solares. Están los sistemas solares, como el de nosotros, donde está el logo del sistema solar, con sus 7, bien, logos planetarios. Estos serían ahora los 7 principales, pero a nivel de sistema solar. También le llamamos espíritus ante el trono de Dios, también son los espíritus de raza, son en reacción en los que rigen el sistema solar. A este le puse un nombrecito, son los que, digamos, que nos sirve para simplificar, ¿no? Sintetizar, los que dirigen la creación del sistema solar. Bien, o sea, todos los planetas del sistema solar, ya sean 7, 10, 12, los que queramos hablar, tomar como referencia. Y ya vemos que de esos 7 emanan y controlan a todas estas jerarquías que están trabajando con nosotros, que tienen que ver con nuestra humanidad. Fíjate, recuérdense que habíamos visto que nuestra humanidad, estas son reencarnaciones anteriores de la Tierra, estamos en la 4ª cadena, viviendo ahora aquí, la 3ª cadena, que fue la reencarnación de nuestro planeta en la Luna, y 2 cadenas anteriores, que le llamamos la cadena solar y la cadena de Saturno. Pues bien, aquí junto con nosotros hay algunos pitris, o hay ángeles, o Beni Elohim, que son los encargados de crear al ser humano, de desarrollar al ser humano, y habíamos hablado que hay, digamos, que 3 que son muy importantes. Los más espirituales son los famosos, los seres de Saturno, los señores de las tinieblas, Asura, Luciferida, seres luciferinos, los Ashnivata, son la 5ª jerarquía. Le llamamos los seres o los pitris del periodo de Saturno. Están los pitris, los del periodo solar,
le llamamos los señores de la llama, los Kumara, los dadores de los principios intermedios, los Ashnivata, la sexta jerarquía, bien, y los del período lunar, los señores de la luna, los dadores de cuerpo, los Balchizar, la séptima jerarquía, a veces llamadas las huestes de Jehová, porque fueron las huestes más constructoras directamente con nosotros de los cuerpos más materiales del ser humano. En sentido general y simplificando, decimos que los pitris lunares, los Balchizar, pitris lunares, quizás lo más fácil para nosotros, trabajaron con los principios inferiores del ser humano, sobre todo digamos que con el cuerpo, y vamos a decir con el doble etéreo, quizás el cuerpo astral, principalmente. Los pitris solares, que en sentido general son los dadores de los principios intermedios, son los que despertaron en nosotros los principios mentales, principalmente. Bien, despertaron la chispa mental en nosotros. Y los pitris de Saturno, su función fue un poco diferente. Fue entrar, meterse en cuerpos, fueron los que se sacrificaron para meterse en cuerpos humanos y entrar conjunto con nosotros para dirigir directamente la evolución en nosotros, y por eso son los famosos llamados los seres luciferinos, los caídos, los ángeles caídos en la tradición. A veces por lo que he ido estudiando, a veces se confunde un poco y hay trabajo que hace un pitri de Saturno puede hacer un pitri solar y viceversa, pero digamos que esto un poco fríamente nos da un marco de referencia para entender este potaje de tantas jerarquías que están trabajando con nosotros aquí en la Tierra, y que hay probablemente una infinitud de grados de ángeles o de pitris o de Elohim, como queramos llamarle, pero que cada uno de alguna manera tiene un trabajo relacionado con otro, pero un trabajo determinado con un nivel de evolución y un nivel de trabajo en el sistema planetario, y en este caso en el sistema de la Tierra. Bien, también dijimos en este esquemita que junto a nosotros también están los huestes de elementales, que hay elementales superiores e inferiores, que todos trabajan en la creación terrestre, o sea, en nuestra Tierra están trabajando, estamos evolucionando, viviendo, pero construyéndola también, los elementales 1, 2, 3, o sea, hay elementales, recuérdense que mentales, astrales, etéreos, están las huestes minerales, o sea, todo lo que es la vida mineral, las rocas, ¿no? Del planeta, las huestes que están viviendo la experiencia vegetal, animal, humana, y también estos famosos pitri, que podríamos llamarle pitri 1, 2 y 3, según su grado de evolución y su grado de trabajo que están haciendo aquí con nosotros. Se cogió todo aquí yo le puse a este slide, ¿no? Principales constructores de la cadena planetaria, sintetizados en el demiurgo, Elohim, y le puse esto, creaciones cósmicas, solares y terrestres, como para, traté de hacer, esto es un esquema que a mí me sirvió mucho al principio, cómo yo organizaba todo este potaje de tantas huestes, y cómo las traté de simplificarla para poder trabajar con ellas, aunque lógicamente le corté mucho de todo lo que hay, pero más o menos para que me situara en sentido general. Los hermanos más o menos ya todo entienden, porque ¿qué pasa? Si no se llega a entender bien este cuadrito, es muy difícil, nos perdemos en la materia que vamos a dar después. Más o menos ya creo que los hermanos tienen una idea en sentido general. Sí, Guillermo, por favor. Sí, perdona que te haga unas consultas medias complicadas, pero bueno, precisamente son las dudas que tengo. Estamos aquí para eso, sí, de eso va la cosa. Bueno, siempre me has ayudado, gracias. No, estaba viendo que en el periodo de Saturno, por ejemplo, el trabajo, o sea, el cuerpo denso del periodo de Saturno está en el globo D, que es el mental inferior. Sí. Entonces, las características precisamente del periodo de Saturno tiene esas características. Tiene características de
de un concepto mental inferior. Hasta ahí, hasta ahí creo, hasta ahí está la cadena. Sí. Ahora, yo no entiendo, por favor, porque tú sabes que yo soy cristiano y los luciferianos son ángeles caídos. Entonces, Sí. entonces, para la doctrina secreta me da la impresión que no son tan caídos, son caídos, pero también con ayuda. Eso me gustaría que me lo aclarara. Bueno, bien, ya yo te entiendo y está claro, está ahí, y voy contigo. Para nosotros leemos diferente la historia, vamos a la historia de la Biblia, donde en el Edén hay 3 o 4 personajes muy importantes. Vamos a decir que hay 4 personajes. Está Adán y Eva, lo que representan la humanidad humana. Hay una serpiente y hay un creador o un Dios. Bien. En la tradición cristiana, o sea, en la tradición normal, está Adán y Eva, almas jóvenes que han sido creadas por Dios, que son engañadas por una serpiente que representa los poderes malignos del universo, de alguna u otra manera, y el creador o el Dios se enfada con Adán y Eva por seguir el comando de esta serpiente y bueno, los expulsa del Edén. A la serpiente la condena, a arrastrarse, Vamos ahora a nuestro punto, a nuestra visión. En nuestra visión, Adán y Eva representan lógicamente a la humanidad, pero una humanidad joven, chispas divinas, que todavía no tienen cuerpo físico, están viviendo los cuerpos espirituales, ya sea mentales, astrales, y que van a empezar a tomar cuerpos. Como tal, todavía no han tomado cuerpo. Jehová, Jehová, como queramos llamarle, Adonai, el número que queramos, representa a los poderes creadores, a las huestes de esta de aquí, a la séptima jerarquía, a las huestes creadoras de los cuerpos inferiores del ser humano, como tal. Por eso fue el que creó a Adán de barro y le sopló en su nariz, porque son las huestes que trabajan primeramente. Aquí recuérdase que nuestro conocimiento aquí no es nada bueno ni malo. Todo el mundo lo que está haciendo un trabajo en un momento determinado. Hubo un grupo de huestes que fueron las encargadas, que son los pitris lunares, y por eso está muy relacionado con la luna. Y por eso a Jehová muchas veces se le relaciona no solo con Saturno, sino con la luna también. Bien, porque son los creadores, digamos que materiales del universo, y en este caso representa ese nombre de Jehová, y después veremos qué puede significar en muchas claves, según la clave que estemos trabajando. Jehová tiene varios claves, según puede ser una clave espiritual, metafísica, antropogénica, o sea, ya después veremos cuánto puede significar ese nombre. Pues bien, las huestes que trabajaron los pitris lunares creando al hombre físico, a los cuerpos inferiores, cuerpos de deseo, el doble etéreo, demás y demás. Y la serpiente representa a los pitris solares y de Saturno, principalmente a los pitris solares, que son los que le dicen al hombre, oye, los pitris lunares, en este caso, los Yahweh, o como queramos llamarle, te han mentido. Cuando tú comes, si tú comes del árbol del bien y del mal, lo que estás haciendo es despertando tu conciencia. Te estás haciendo autoconsciente. Es mentira que no vas a morir. De hecho, fue verdad. Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, del conocimiento, y no murieron. Porque la serpiente nunca les dijo mentira. La serpiente era la que les decía la verdad. O sea, para nosotros, los grupos iniciáticos, la serpiente es la buena. Los gnósticos eran casi todos seguidores de la serpiente. De hecho, había escuelas gnósticas que adoraban a la serpiente, porque bien lo decían, que era la que le había dado al hombre la posibilidad de salir de la manipulación de las huestes de Jehová. ¿Cogiste la idea, Guillermo? ¿Cómo nosotros lo vemos? Sí, sí, perfecto, perfecto.
Oye, pero resulta de que, por ejemplo, estos espíritus de Saturno y el solar vienen de otro esquema de evolución de la Tierra. O sea, otro esquema de evolución. No están Exactamente. metidos dentro de este esquema. Están metidos dentro de nuestro esquema y Pero usualmente son... me refiero a su génesis. Sí, sí, míralos aquí, si te fijas. Ve, en sentido general, recuérdate que esto es más complicado, pero en sentido general, digamos que los pitris lunares fueron huestes que terminaron su evolución humana. No todos, porque hay pitris lunares más, hay algunos inclusive los pitris lunares inferiores que no tienen conciencia, que son de tipo más bien como elemental. Pero lo dejamos ahí. Pero digamos que fueron pitris que terminaron su evolución en la encarnación como humanos de la Tierra anterior, en la Luna, en la cadena lunar. Los pitris solares fueron seres humanos, ya almas que terminaron su evolución humana en la cadena solar. Son más viejos que los de la Luna. Ya tienen más grado de conciencia. Y los pitris de Saturno, digamos que son almas humanas, ya terminaron, son chispas que terminaron su evolución humana en la cadena de Saturno, son más viejos que la solar y que la lunar, son los más viejos de todos nosotros. Por eso son los más espirituales y su trabajo comienza a ser más sutil. ¿Me entiendes? Por ejemplo, una cosa interesante, siguiendo el ejemplo, o sea, lo que nos está preguntando el hermano Guillermo. Por ejemplo, nosotros, los que nos graduemos, que terminamos la evolución humana y nos convertamos en ángeles o en pitris o sobrehumanos, como queramos decirle, aquí en la Tierra, digamos que a lo mejor nos podemos convertir en pitris, entre comillas, lunares, para la próxima cadena evolutiva, la que viene aquí, que le llamamos creo que de Júpiter. ¿Se entiende? Y entonces, los pitris que son los lunares para nosotros hoy se van a convertir en los dadores de mente, en los que fueron, en los que vendrían a ser los pitris solares para nosotros. O sea, todas las huestes, a medida en que van cogiendo más conciencia, van cambiando de trabajo. ¿Se cogió más o menos? Sí, van ocupando posiciones diferentes. Claro, no sé, por ejemplo, es lo mismo. Teóricamente la chispa divina pasó por la época, vamos a decir, mineral. Ya se graduó como mineral, no tiene más nada que aprender. Desarrolló todas las habilidades divinas que tenía que despertar la chispa divina viviendo en ese entorno y pasó a la vida, a la oleada de vida, digamos que vegetal. Bueno, ahí despertó dentro de la chispa divina los poderes de sensación, de más y demás, vitalidad que necesitaba para esa etapa como tal. Cuando termina la etapa vegetal pasa al animal. O sea, ve como todo en el universo, cada uno va cambiando así. Es un movimiento constante de la energía divina, del pensamiento divino, de la chispa divina, de la vida divina, de una etapa de vida donde hace un trabajo, obtiene una experiencia, un grado de conciencia y después pasa a otra etapa donde hace otro tipo de trabajo y aprende a través de ese trabajo y de esa experiencia. Y a su vez sirve de apoyo a las etapas de vida que están más abajo de ellas, como tal. Es una enseñanza continuada. Cuando terminamos la primaria pasamos a la universidad, de la universidad pasamos entonces a la maestría y así cada vez que terminamos una etapa vamos a otra que implica un proceso más complicado, pero de un conocimiento más elevado. No, sí, está bien. Lo que pasa es que a mí me entran, tengo ciertas dudas, que de dónde nacen, como se llama, todos estos seres malignos del periodo de Saturno. Entonces, a mí yo creo que, o sea, eso es lo que he tratado de explicarme, que estos provienen de otro esquema, ¿ya? Porque los otros que tú me habías conversado, estamos hablando de la cadena solar, lunar, pero vienen con cierto bagaje, podríamos decir. Pero ya parte con un maligno ya. No, no son malignos, son muy espirituales. O sea, de hecho, son los mejores. Seres espirituales. Sí. Pero estos ya han tenido, por ejemplo, el solar y el lunar han tenido su estado evolutivo, pero esta acá recién están empezando, se han producido en las revoluciones.
o en la ronda. Eso es lo más que tengo dudas, ¿no? Sí, pero, o sea, en sentido general, los seres de Pítris de Saturno, o sea, los seres luciferinos, fíjate que su palabra viene de Lucifer, de luz. O sea, representan los primeros de la creación, que tienen mayor nivel espiritual. ¿Qué pasa? ¿Por qué los seres luciferinos? Ya no estoy hablando con respecto a esto, estoy hablando a todo el sistema, ni el sistema solar, el sistema cósmico. ¿Por qué desde nuestra percepción como seres humanos que estamos muy amarrados a la materia, vemos a los seres más espirituales como diabólicos o malos y a seres más materiales, los que trabajan con nosotros, como los buenos? Y es porque, a ver, los seres espirituales, hubo una batalla, y esto es una parábola, pero para que entendamos. Recuérdese que en el universo hay procesos de involución y de evolución. Desde el punto de vista metafísico, en el universo, para que haya involución, para que se produzcan los poderes, los mundos materiales, ha habido una batalla siempre que hay entre poderes materiales y espirituales. Y aparentemente, para nosotros, pierden siempre los poderes espirituales para que los poderes materiales, o sea, a ver cómo decirte, puedan crear. Y ahí es donde nosotros tenemos la visión en que los dioses más cercanos a nosotros son los dioses que trabajan con la materia, son los dioses buenos, y los grandes dragones, los grandes seres luciferinos, las grandes serpientes que representan los poderes más espirituales, pero están muy alejados de nosotros, son malignos, son los que pierden en la batalla de la involución. Ahora sí, cuando comience la batalla de la evolución en cualquier proceso, empieza el proceso contrario. Los poderes materiales, los dioses más materiales o las huestes más materiales empiezan aparentemente a perder y empiezan a ganar en esa batalla los dioses que representan a las energías y las huestes más espirituales, para que haya un proceso de espiritualización en el universo. Pero como en el universo para nosotros, la realidad es que hemos estado en proceso de involutivo, en sentido general, y ahora estamos en periodo de evolución como raza humana. Pero para nosotros, siempre los que han estado más cercanos de nosotros son sobre todo los Pítris lunares, porque son los que han sido muy importantes para mantener la vida de la raza humana. Lo primero que nosotros tenemos que mantener como seres humanos es nuestro cuerpo. Si no resuelves tu problema de tu cuerpo, mueres, no se puede hacer trabajo contigo como ser humano. Entonces, cuando tú estás encarnado, primero hay que resolver el pan con cebolla. Y después ya veremos la parte espiritual. ¿Me entiende más o menos lo que quiero decir? Perfecto. Sí, perfecto. Por mí estoy bien, oye. Entonces, a partir de ahora, como mira, y es bueno que ya Guillermo se dio cuenta, vamos a empezar a que vamos a cambiar la película, lo que dicen las tradiciones religiosas. Estamos hablando de los grupos iniciáticos. En los grupos iniciáticos, los seres luciferinos son los buenos. Perdón, utilicé una palabra incorrecta. No es que sean los buenos, ni uno malo, ni otro bueno. Son los seres más espirituales. Pero ¿qué pasa? Que como están lejos de nosotros, ellos han tenido que, para poder crear la tierra física, los seres espirituales luciferinos han tenido que aparentemente perder la batalla con huestes más materiales, que son espíritus que le llamamos lunares, que son los constructores materiales del universo, en este caso de nuestra Tierra, dentro de nuestro sistema solar. Y entonces, aparentemente, esos espíritus caídos, o sea, que de hecho es parte de su trabajo, por eso son los señores, los seres caídos, estos los Pítris de Saturno, parte de su trabajo es entrar. Hubo una maldición que lo vamos a leer más para adelante, en cual la tradición plantea que como ellos no quisieron, se les dio la orden de entrar en cuerpos humanos, y ellos no quisieron. Y eso lo veremos, me estoy adelantando, porque ellos sabían que esos cuerpos humanos eran muy malos y que cuando cayeran en cuerpos humanos iban a perder la conciencia luminosa que ellos tenían. Y entonces plantea la tradición que el karma, entre comillas, los condenó a esperar a que ya la raza humana estuviera un poquito más evolucionada
y los obligó a entrar en cuerpos humanos para que nos sirvieran de guía. Bien, pero entraron algunos, según la tradición, de una manera, vamos a decir que obligados por las circunstancias, porque ellos sabían que cada vez que caen en un cuerpo humano, en el Adán Camón, en este momento, en el hombre adámico que hay en la tierra, pierde su conciencia de sí mismo. Solamente los grandes avatares no pierden la conciencia porque nuestro cuerpo humano tiene mucha limitación. No porque sea malo, está hecho para la etapa evolutiva que estamos viviendo en la tierra en este caso. ¿Me entiendes? ¿Algún hermano? ¿Alguna cosita más? Andresito, ¿tú quieres decir algo de eso? Porque yo sé que Andresito sabe mucho de esto. Él nos hablaba de estas cosas allá. Ok, entonces seguimos. Entonces dice Blavatsky, su aliento dio vida a los 7. Se refiere, recuérdense que leímos en la anterior, habíamos leído una estancia, esta es la estancia que habíamos leído, el La, o sea, el Manu de globo que dirige el cuarto globo, o sea, la Tierra es el servidor de los La, de los 7, o sea, de los 7 espíritus planetarios, los Dayan Chogar, los arcángeles. B, los que giran conduciendo sus carros alrededor de su señor, el logo solar, o sea, todos los 7 principales giran alrededor del logos. Bien, son emanación del logo solar, son los 7 rayos del logo. Es el ojo único de nuestro mundo. Su aliento es del logo solar, dio vida a los 7 logos planetarios, los 7 planetas, y dio vida al primero, a todos los Manus. O sea, entonces seguimos ahora. Sí, su aliento dio vida a los 7, o sea, el logo de nuestro sistema solar. Se refiere tanto al Sol, al logo solar, que da vida a todos los planetas, como al superior o al Sol espiritual también cósmico, que da vida a todo el cosmos. Recuérdate que habíamos hablado que había un logos cósmico que da vida a los 7 logos cósmicos, con K, de todo el universo. Y está nuestro logo solar, como es abajo, es arriba, que repite el mismo proceso. El logo solar tiene 7 emanaciones, que son los 7 logos planetarios, que a su vez construyen y dan vida a todo el sistema planetario como tal. Dice, las llaves astronómicas y astrológicas que abren el pórtico que conduce a los misterios de la teogonía solo pueden encontrarse en los glosarios ulteriores que acompañan a las estancias. Recuérdese que dimos una clave con las 7 claves, con 7 subclaves que son las herramientas que utilizamos en teosofía para estudiar todos estos textos sagrados de los antiguos. ¿Cuáles eran esas famosas claves? Las claves espiritual, clave metafísica, clave antropogónica, clave astronómica, numérica. O sea, hay 7 claves geométricas que permiten decodificar todo el universo, y hay una conferencia que está ahí que se puede bajar, que se explican todas las claves con las subclaves y se dan inclusive algunos ejemplos. Dice Blavatsky, en las antiguas cosmogonías, los mundos visibles e invisibles son los dobles eslabones de una misma cadena. Ya sabemos que lo que pasa es que mundos visibles e invisibles, todo depende del punto de referencia. La vida es una vida una del universo con planos visibles, objetivos o subjetivos, según tu grado de conciencia, según la experiencia de la vida que esté viviendo una etapa en particular. Nosotros que estamos viviendo la vida ahora humana como tal, tenemos ahora una vida objetiva cuando tenemos un cuerpo físico en estado de vigilia. Bueno, si a lo mejor nos acostamos a dormir, tenemos una vida subjetiva, digamos, en el sueño, entre comillas. Si entramos en meditación también lo podemos hacer, pero digamos que hay muchos planos, muchos mundos, y que en todos hay vida, y lo que es vida objetiva, subjetiva, depende del estado en que tú estés en ese mundo como tal. Así como el logos invisible, con sus 7 jerarquías, representada o personificada cada una por su ángel principal o rector, forma un poder
el interno e invisible. Del mismo modo, en el mundo de la forma, el Sol y sus 7 planetas constituyen la potencia activa y visible, siendo la última jerarquía, por decirlo así, el logos visible y objetivo de los ángeles invisibles, siempre subjetivo, excepto en los grados inferiores. O sea, que tanto el logos, igual que el planeta Tierra, el logos de nuestro sistema solar, tiene su cuerpo físico, lo visible es su cuerpo físico, pero tiene todos estos planos. Nosotros de hecho vivimos en los planos astrales, mentales, búdicos de la Tierra, que no son más que también parte de los planos astrales, mentales, búdicos, ámicos, monádicos, ádicos del sistema solar. O sea, que todos lo que nosotros vemos, lo que estamos viendo es su cuerpo físico, su último cuerpo. Hay unos cuerpos espirituales de cualquier cosa que vemos, lógicamente, lo mismo pasa con los planetas y el Sol como tal, ¿no? En resumen, de las estancias del volumen primero, mostraba el génesis de los dioses y de los hombres, teniendo en el uno y en el mismo punto, que es la unidad absoluta, eterna, inmutable y universal. Es una sola vida manifestada. Como decían los cabalistas, el Adán común se rompe en una infinidad de chispas, ¿no? Como tal, una vida aparentemente manifestada en una infinitud de chispas de vida, ¿no? De unidades, pero que en el fondo siguen siendo una con la unidad que pertenece. En su aspecto primario manifestado, la hemos visto venir a ser, primero, en la esfera de la objetividad y de lo físico, y sustancia primordial, aspecto femenino o materia, y fuerza, aspecto masculino, espíritu, energía, inteligente. Siempre recuérdense que todo en el universo tiene dos aspectos: el aspecto femenino, materia, recipiente, que es el aspecto femenino de la divinidad, y fuerza, o el aspecto espíritu, energía, inteligente. Y si queremos completarlo un poquitito más, le ponemos tiempo y espacio, porque esos 4 aspectos son los que le dan forma a cualquier cosa en el universo, ya sea objetivo o subjetivo, para que haya una manifestación de la conciencia. Lo que hemos hablado, el espíritu absoluto, la materia absoluta, el tiempo absoluto y el espacio absoluto, categorías que le hemos regalado al absoluto para expresarlo de alguna manera, se manifiestan en el universo como tiempo relativo es universo, espacio relativo es universo, materia y espíritu relativo es universo, que crean conciencia. Bueno, cada átomo del universo, cada chispa, cada roca, cada persona, cada célula, todo lo que existe en el universo, cada quark del universo no es más que una expresión de estos 4: tiempo y espacio, espíritu y materia, generando una conciencia como un proceso de vida, no como una cosa. Recuérdese que las cosas son cosificaciones en nuestra mente. En el universo solo existe mente divina, pensamiento divino, que son procesos. El universo todo es una red cuántica, es una matriz de procesos como tal. Bien, centrípeta y centrífuga, positiva y negativa, macho, hembra, etc. Segundo, en el mundo de los metafísicos, el espíritu del universo y de acción cósmica, llamados por algunos el logos. Bien, o sea, ya vemos que hay, la verdad que está haciendo como diferente el aspecto visible y el aspecto subjetivo del mundo. Este logos es el ápice del triángulo pitagórico, o sea, el primer logos o keter en Cábala. Cuando el triángulo se completa, se convierte en la famosa tetraxis, o el triángulo en el cuadrado, y es el símbolo doble del tetragramatrón de 4 letras en el cosmos manifestado, y de su triple rayo radical en lo es manifestado, o sea, su nomen. O sea, igual que digamos que, entre comillas, resumiendo, como hay un logos manifestado en el universo, digamos que hay una tetraxis manifestada, digamos que, entre comillas, hay otra tetraxis, entre comillas, no manifestada en potencia, que va a dar origen a la tetraxis manifestada como universo manifestado.
Sigue Blavatsky, expresando más metafísicamente. La clasificación que se da aquí de las causas finales cósmicas es más de conveniencia que de absoluta exactitud filosófica. O sea que todo esto que está diciendo Blavatsky, más o menos para explicarlo, no hay que convertirlo en dogma, siempre recuérdese, sino que es la manera mejor de expresar una realidad que es muy difícil a veces de decir, pero quizás la forma mejor para nosotros entenderla. Al principio de un gran Manvantara, para Brahman, se manifiesta como la Prakriti. Para Brahman, recuérdate que vendría a ser lo que le llamamos el aspecto masculino del absoluto, el eterno Padre. Bien, bien, se manifiesta como Mula Prakriti. El eterno Padre, que es para Brahma, envuelto en tus eternas vestiduras, que es Mula Prakriti. Y luego, que es el aspecto, digamos, que femenino de para Brahman. Bien, y luego viene el logos como tal, y del logos los 7 y el universo manifestado. Es, digamos, que la génesis del universo. Este logos es equivalente a la mente inconsciente universal, etcétera, de los panteístas occidentales. Constituye la base de su aspecto sujeto del ser manifestado y es el origen de todas las manifestaciones de la conciencia universal, o la Prakriti, o la sustancia cósmica primordial, es el fundamento del aspecto objeto de las cosas, la base de toda la evolución y cosmogénesis objetivas. La fuerza, pues, no surge con la sustancia primordial de la latencia parabrámica. Es ella la transformación en energía del pensamiento supraconsciente del logos, infundido, por decirlo así, en la objetivación de este último salida de la potencia, de la latencia potencial de la realidad única. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo de alguna u otra manera? Ya sabemos, o sea, del absoluto emana el logos con toda, digamos, la energía inteligente, la codificación, los arquetipos del universo anterior, que estaban en potencia como tal, en un estado de equilibrio perfecto, absoluto. Y digamos que despierta y empieza, digamos que a copular, a trabajar con el aspecto femenino, que es la sustancia cósmica primordial, a darle vida a esa materia que en aquel momento está en estado latente, ¿no? Como tal. Y más o menos un poquitito traté de explicar aquí, digamos, representa el universo, o sea, desde el punto de vista, como ella habló del triángulo pitagórico, y un poquitico una relación del triángulo de Pitágoras, bien, los 3 aspectos, ¿ve? Y los 10 puntos, el primer triángulo, el logos trino, el segundo triángulo, el mundo sin forma del mundo manifestado, y el segundo, y después vienen estos 4 puntos, que es este es un cuadrado, el mundo de la forma, el mundo manifestado, pero ya objetivo, ¿bien? Mundo subjetivo, mundo, digamos, objetivo, y digamos, que el triángulo logoico. Y esto es, digamos, según la tradición, el triángulo que nos trajo Pitágoras, ¿no? Y es la representación del universo completo. Fíjate, dice aquí, primero, el vértice superior del triángulo representa la mónada, el padre, para Brahman, la unidad de todo lo que en el universo procede. Segundo vértice, vértice inferior izquierdo del triángulo, la duda, la madre, Mula Prakriti, el aspecto femenino de la divinidad, bien. Y el tercero, el vértice inferior derecho del triángulo, el hijo, el esposo de la madre, el aspecto manifestado. Por eso a veces decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O Padre, Madre y el Espíritu Santo. Los cabalistas hablan de Keter, Binah, usualmente es la madre del universo, el aspecto femenino, dentro del triángulo logoico, y después viene Jomá, o que vendría a ser el aspecto masculino, le llamamos también el padre, ¿no? Porque para los cabalistas el primero es el anciano de los días, vendría a ser el abuelo como tal. Y
Los 10 puntos dentro del triángulo, que son estos 3, es el universo, el logos trino, el mundo fenomenal, los 4 y los 7 planos, 1, 2, 3, 4, según la clave que estoy utilizando. Aquí estoy utilizando las claves, digamos que desde el punto de vista de los antiguos y del mundo occidental, que utilizamos 4 claves, que tiene que ver también con los 4 mundos o los 4 niveles de emanación que utilizaban los cabalistas, que todo viene de una tradición, digamos que gnóstica, ¿no? Y desde el punto de vista también de los cabalistas, aquí representé más o menos lo mismo. El para Brahman, Ein Sof, o sea, la tiniebla absoluta, los aspectos más absolutos del universo. Aquí digamos que está también, viene Mula Prakriti. No la puse aquí, pero digamos que vendría aquí. De esto emana el Logos, como Padre, Espíritu y Madre. Bien, siguiendo más o menos lo mismo, la mónada, y de aquí emanan los 7 espíritus, los 7 rayos, los 7 sefirot inferiores, que tienen muchas claves de leerlo, pero todos en conjunto representan el universo ya manifestado. Una tetraxis, pero una tetraxis manifestada ya en el universo. Su símbolo es la suástica como tal, igual que el punto, el primero representa el punto dentro del círculo, el segundo el hijo, la línea horizontal, y el tercero es la vertical, la madre, el aspecto vertical, porque son los 3 aspectos del logos, cada uno en un movimiento diferente. Bien. Entonces, ¿alguna preguntita más o menos con este esquemita? Aquí traté de unir un poco lo de Pitágoras con la tradición cabalista y cómo podemos decodificar uno con respecto al otro. Vemos que se ve claro. Un triángulo, la cábala. Pues viene otro triángulo, que son estos 3, venían Chesed, Tiferet y Geburá, es otro triángulo. El mundo de sin formas, mundo subjetivo del universo ya manifestado, y después vienen los 4 sefirot inferiores, como tal, y que es el cuadrado del mundo con la forma, que es la misma clave que utilizó esta tradición que nos habla de Pitágoras. ¿Alguna cosita? ¿Algún hermano quiere decir algo? Yo no sé, son las 8:30, ¿hasta qué hora vamos a seguir? Yo creo que podríamos dejarlo aquí. Porque veo que está un poquitito denso. No, está interesante. Si quieres, Bueno, seguimos. desde mi punto de vista está interesante. Es que esta es una información que nosotros podemos recibir, no hay que memorizarla ni nada de eso, pero que nos da una idea de muchas cosas que no comprendemos. Entonces, ¿quieren dejarlo aquí los hermanos o quieren seguir? Partimos hasta aquí nomás. Yo creo que está un poco.